Buenos días a todos. Vamos a pasar a nuestra enseñanza el día de hoy. Hoy queremos hablar de cómo Jesús es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, y quisiera que leyéramos el Salmo 23, donde nos deja ver cómo nuestro Señor Jesucristo tiene una relación con nosotros muy especial, muy particular. Y esa relación que Dios tiene para con nosotros es todos los días. Y realmente podemos ver cómo en este salmo, pues Jesús es nuestro pastor, en el cual David está describiendo claramente cómo Jehová es nuestro pastor. Dice así la Escritura, Salmo 23:1 en adelante, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La Biblia nos deja ver claramente cómo el salmista podía tener una relación con Dios, y también podemos darnos cuenta cómo el salmista tenía esa comunión tanto también con las ovejas, puesto que él había sido pastor de ovejas en un tiempo, y podía relacionar esa relación con Dios. Entonces creo que es importante que nosotros podamos entender cómo el salmista podía describir claramente lo que era estar en la presencia de Dios, con la forma en que él se relacionaba también con sus ovejas. Y quisiera que oráramos para que Dios nos muestre su palabra, que nos la deje ver y entender en nuestros corazones, y entender claramente que Jehová es nuestro pastor. Porque muchas veces decimos es que el hermano, la hermana, sí, Dios puso también ministros, pastores en la tierra, pero al final de cuentas el mejor pastor es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos hable a través de las Escrituras. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestro Dios y no hay otro como tú, Señor. Padre, queremos que tú seas, Señor, el que tomes el control de nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, mostrándonos que apartado de ti no podemos hacer nada, porque tú eres nuestro pastor, el cual aún dice la Escritura que la vida dices por nosotros. Bendícenos en esta mañana, en tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Bien, quisiera comentar un pequeño testimonio de un joven que ahora ya es señor, bueno, en aquel tiempo era un niño, cómo cuidaba las ovejas, donde aún yo en lo personal también acompañaba a ese niño cuando éramos niños a cuidar ovejas, pero él tenía un cuidado muy especial con esas ovejas, esas borregas, y nos juntábamos con varios de ganado que llevaban ahí vacas, chivos, otros llevaban los borregos, y bueno, todos iban hacia el monte. Ellos empezaban a llevarlas, y por lo regular siempre cuando llovía les llevaba a un lugar donde había pasto, ya fuera un poco más arriba del cerro o la parte de la falda del cerro, para que hubiera buen alimento de las ovejas. Entonces este niño agarraba y de repente pues, se distraía, como todo un niño, se ponía a jugar, pero a la vez sin dejar de mirar a las ovejas. De repente llegaba un perro o algo y la oveja empezaba a gritar, empezaba a pedir auxilio en su lenguaje, si hablamos de esa forma, y entonces el niño inmediatamente agarraba una piedra, se la aventaba completamente al perro, al animal, y dejaba la oveja, y la oveja se venía solita hacia el ganado, ¿sí? Hacia la manada que estaba cuidando. Pero no solamente eso, sino también cuando llovía, procuraba, pues en aquel cerro donde recuerdo que se cuidaban esas ovejas, pues había unas cuevas artificiales que hicieron las personas. Sin embargo, él cuando llovía metía ya las ovejas y tenía un cuidado para que después, ya que pasaba la lluvia, salían. Y cuando los agarraba muy arriba y no alcanzaban a llegar,
Él agarraba las más pequeñas, porque luego aún en el cerro las ovejas llegaban a parear, agarraba las ovejas pequeñas y se las cargaba en su hombro y las traía con mucho cuidado precisamente para meterlas nuevamente al redil, al corral. Y a mí me llamaba mucho la atención porque al estar leyendo este pasaje recordaba a aquel niño que estaba cuidando esas ovejas y donde tenía ese cuidado de llevarlas a los pastos verdes. Cuando había agua que corría del cerro, pues la llevaba a tomar las aguas, y un cuidado muy especial. Incluso, por ahora, todos los que cuidan ovejas, cuidan vacas, chivos, lo que sea, llevan un palo. Sin leer el pasaje, casi por lo regular la mayoría lleva un palo, pero el palo tiene varias funciones. En el caso de las personas que cuidan esas ovejas, pues es para espantar al lobo, al animal, a los perros, y también poder estar moviendo a la oveja para que se mueva de un lado para otro. Entonces es un cuidado muy especial por el cual se lleva ese palo, o lo llevan los cuidadores de ovejas, los pastores. Y también les sirve para cuando van subiendo al cerro, pues se van apoyando. Y también cuando una oveja se empieza a desviar, agarraban una piedra y se la aventaban adelante de la oveja para que la oveja se espantara y regresara al redil. Entonces es un cuidado que la verdad los que han experimentado, hemos experimentado la convivencia con ese tipo de animales y con la gente que sabe cuidarlos, es un cuidado muy especial que se tiene. Entonces, si vamos a las Escrituras, podemos darnos cuenta también cómo David, que es el que escribe precisamente el Salmo 23, también él describe claramente este cuidado que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque David también fue pastor de ovejas, donde él también tenía una relación con sus ovejas, sabía cuidarlas, sabía cómo traerlas a la manada y también llevarlos al redil, y tenía un cuidado muy especial de cada uno de sus animales, y por eso él describe claramente esta experiencia con Dios diciendo: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Entonces, efectivamente tenía esa experiencia con Dios clara, donde podía decir: Jehová es mi pastor, y empieza a dar ciertas descripciones de lo que Dios puede hacer con nosotros y esa relación que Dios tiene con cada uno de nosotros. Podemos darnos cuenta también que Jesús fue el que dijo que yo soy el buen pastor y la vida doy por las ovejas. Entonces, también Jesús mismo, él se está describiendo a él mismo como el pastor de las ovejas, como el que nos va a guiar, nos va a seguir y nos va a llevar a esos caminos, a esos pastos verdes, para poder llegar hasta su presencia el día de mañana. Él mismo se presenta como el buen pastor y realmente nos deja ver que Él es el único quien puede conocer a los corazones de las mismas ovejas, en este caso que somos nosotros. También las Escrituras nos dicen claramente que el más pequeño en la casa de nuestro Dios iba a ser como David. Entonces es algo muy especial que Dios tiene para con nosotros, que iba a haber un cuidado de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Imagínate lo que será Jesús para un cristiano, para la vida de un cristiano en los tiempos que nos han tocado de vivir, en los cuales esos tiempos que la verdad nos han alcanzado, tiempos difíciles, tiempos en los cuales de pandemia, donde vemos mucha gente que ha muerto, donde vemos otros en los hospitales y otras personas que están angustiados y afligidos. ¿Cuánto no necesitamos nosotros a nuestro Señor Jesús como nuestro pastor? Porque Él es el que nos va a guiar, nos va a cuidar en este tiempo hasta llegar al final de los días. También podemos ver qué es un pastor. Bueno, si nosotros vemos las Escrituras y lo que ya te había mencionado, podemos darnos cuenta que un pastor es un hombre o una mujer que cuida de un rebaño de ovejas. Realmente su labor es muy particular a las ovejas, ya que con las ovejas se caracterizan por ser sumamente dependientes de su pastor. O sea, las ovejas no pueden valerse por sí mismas. E incluso hay que tener mucho cuidado aún con los alimentos que come, con los pastos, porque hay un animalito que no recuerdo ahorita el nombre, es un animal que parece pasto, donde está pegado
al pasto, o sea, tiene la misma figura. Y entonces llega el animal y si se come ese animal, si llega la oveja y se come el animal, pues se le conoce como que se inflamó, ¿sí? Se aventó. Esa es la palabra correcta que utilizan los campesinos o los cuidadores de ovejas, los pastores, diciendo es que la borrega o la oveja se inflamó o se aventó. Y se empieza a inflar y llega el momento en que si no le meten un cuchillo en la parte del estómago para sacar ese aire, la oveja puede morir. Entonces, ese cuidado muy especial de parte del pastor o quien está cuidando a la oveja, aún tiene ese gran cuidado para que la oveja no haga eso. E incluso si la oveja llega a comer algún plástico o algo, le pasa lo mismo. Entonces, ese cuidado es muy especial que tiene el pastor. Por eso, el ser pastor, como lo describe la Escritura, y nos deja ver que hay una relación también Dios con nosotros, es un cuidado muy especial en el cual Dios va a tener con cada uno de nosotros para ver qué es lo que comemos, qué es lo que llevamos, qué es lo que tenemos, a dónde nos va a llevar, momentos de descanso, momentos de las aguas, etcétera, etcétera. Entonces, algo muy especial, lo que se puede ver en esta forma de la cual David está describiendo que Jesús es nuestro pastor. También podemos ver que son animales muy diferentes a todos los demás. ¿Por qué? Porque tienen ese cuidado especial y tienen una dependencia constantemente del pastor. Entonces, si no se le da alimento a tiempo, si comen cosas que no son correctas, si no se lleva al lugar, entonces la oveja pues puede morir, ¿sí? Y no solamente eso, sino que aún tiene un cuidado muy especial, porque si aún se llegase a mezclar con otros animales, corren el riesgo de que las lastimen y por eso debe estar separada de una de la otra. Recuerdo a este joven, este niño que en aquel tiempo se le perdía una oveja. ¿Sabes lo que hacía? Llegaba llorando a su casa y le decía, es que se me perdió tal oveja. Tenía nombres las ovejas. Y entonces la familia y tanto él iban a buscarle, decían, oye, pero ¿con quién te juntaste? Ah, pues estaba tal persona que cuida vacas, estaba tal persona que también lleva borregos, estaba... Entonces, cada pastor conocía sus ovejas, sus animales, y cuando veían una extraña decían, esta no es mía, es de fulanito. ¿Por qué? Porque tú sabes que en los pueblos la gente conoce aún a sus animales. Pero llegaba el niño, iba contento ya con la oveja, la cargaba si era pequeña, si era mayor, pues la jalaba y la iba jalando y la jalando, porque la oveja luego no quería caminar, entonces tenía que estarla jalando hasta llegar al lugar de su casa para meterla junto con las demás. Y no, pues las demás parecía que tenían fiesta, el bramir, el estar diciéndome, tú puedes ver cómo había una alegría, aún como animales, pues de que había llegado la otra oveja que se estaba perdiendo. Bueno, entonces ese cuidado lo tiene muy especial el pastor, ¿sí? Es una forma de que el pastor tanto conoce a la oveja como también la va a llevar a ese cuidado que debe ser muy especial con ella. También podemos ver cómo Dios tiene ese cuidado con nosotros para poder subsistir y para poder estar con Él de una manera muy especial. Las labores principales que tiene un pastor para sus ovejas, ¿cuáles son? Bueno, podemos ver y describir claramente en las Escrituras que dice que las guarda durante la noche. Las ovejas no pueden quedar solas en el campo porque en primera son torpes para correr, cuando ven el peligro se quedan paralizadas o corren para todas partes, puede llegar a un desbaladero y se pueden caer, etcétera, etcétera, ¿sí? Aparte de eso, no saben esconderse. Cuando llega el animal que los va, ya sea el lobo, ya sea un perro o algo, un animal que lo vaya a atacar, la oveja en vez muchas veces de correr, se queda viendo para todos lados y se echa. Entonces es un cuidado muy especial que debe de tener ese pastor. También las labores principales de un pastor son que las saca, las cuida y las vuelve a guardar en lo que es el corral. También las guía a buenos pastos y les da el alimento adecuado para que puedan crecer, estar fortalecidas y así poder estar fuertes. Estas son las funciones que tiene un pastor.
un cuidado especial. Sabe cuando está herida la oveja, cuando está herida la separa de las otras para curar la herida y las demás no la vayan a lastimar. Y ese día pues no la lleva a pastear cuando alguna oveja está herida, sino que se queda en el corral, le da su alimento, le da su agua, posteriormente saca a las demás y llega y tiene ese cuidado especial de la oveja. La verdad, es un trabajo como pastor, el cuidar a las ovejas es una forma muy bonita, porque aparte de que las cuida, las alimenta, las atiende, como que se familiariza mucho con las ovejas, y las ovejas conocen a su pastor, literalmente estoy hablando. Saben quién es su dueño, saben el cuidado, ven el peligro, se le acercan a él, y entonces el pastor tiene ese cuidado muy especial para poder estar guiándolas, cuidándolas, alimentándolas para que crezcan y muy fortalecidas. Ahora, ¿cuáles son las funciones de un pastor? Que no hay diferencia en la cual Dios tiene el cuidado con nosotros. El pastor, pues ya hablamos, nos guía a los pastos, nos da el alimento, nos saca, nos mete, etcétera, etcétera. Y Dios hace lo mismo. Jesús hace lo mismo. Él nos guía, nos guarda, nos cuida, y en las horas de oscuridad, de tinieblas, Él nos libra del león, del lazo del cazador. Él tiene un cuidado especial que también nos da el alimento espiritual. Y si alguien se ha dañado, si alguien ha estado con un problema, Dios también nos separa muchas veces para que sea sanada la persona y pueda volver nuevamente al redil para poder estar en la presencia de Dios. Incluso si vemos cómo Dios nos cuida, cómo es nuestro pastor, cómo realmente tiene ese cuidado muy especial para con nosotros. Por eso dice la Biblia: Jehová es mi pastor, nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque el pastor conoce la necesidad, conoce a su oveja y sabe qué es lo que le hace falta. Donde podemos entender claramente que Dios tiene la certeza de cada uno de nosotros de lo que nos hace falta. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Y más en este tiempo que estamos viviendo, cuánto necesitamos a nuestro pastor. Y más en este tiempo que estamos en casa, que no tenemos una relación como antes, donde podíamos congregarnos, donde podíamos vernos cara a cara, donde podíamos contar con el hermano, con la hermana, con el ministro que nos está pastoreando, y acercarnos y decir: hermano, mira, me pasa esto, me pasa aquello. Ahora no hay eso. Ahora todo es a distancia, no puedes ver a la persona, no la puedes saludar, no le puedes dar un abrazo. O sea, ahora cuánto más necesitamos a nuestro pastor, a nuestro Señor Jesús, que Él sabe y conoce nuestras necesidades que tenemos cada uno de nosotros, porque aún la distancia, pues, la situación nos ha separado, pero no nos va a separar del amor de Dios. La Biblia dice: ¿qué nos separará del amor de Dios? Nada. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro pastor y Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Vemos en las Escrituras incluso lo que dijo Isaías, que aún antes de que nosotros pidamos, Dios conoce y sabe las palabras que van a salir de nuestra boca. ¿Por qué? Porque Él tiene ese cuidado especial para con nosotros. Él nos deja ver que apartados de Él no vamos a poder hacer nada, pero también nos deja ver que efectivamente Él tiene ese cuidado, sabe lo que tú le vas a decir, sabe lo que vas a pedir, sabe lo que has llorado, sabe Dios realmente tu situación personal, y también se da cuenta de tus necesidades. Y Él empieza a proveer todo lo necesario. Si necesitas consuelo, Él te consuela. Si necesitas que alguien te ayude, Dios pone los medios. Si necesitas que alguien te consuele, ahí está la palabra a su tiempo para que Dios te fortalezca y te bendiga. Entonces podemos darnos cuenta que en todos estos momentos Jehová ha sido nuestro pastor. Nada nos va a faltar, y cuando es nada nos va a faltar. Necesitas amor, vas con Cristo, te humillas, hablas con Él, y entonces Él viene, te suaviza, sientes su presencia y sales gozoso. Dios tiene todo bajo control como el buen pastor, y nos lleva a esos pastos verdes y nos lleva
a caminar con Él y suple todas nuestras necesidades que tenemos de una manera muy especial. En los versos capítulo 2 al 6 podemos ver cómo el salmista describe ese cuidado que Dios tiene para con sus siervos, para con los hijos, para aquellos que son cristianos, para aquellos que realmente han entendido el amor de Dios, para aquellos que se han convertido, que han dejado sus pecados, aquellos que realmente son hijos de Dios, porque hoy cualquier persona dice ser hija de Dios, la Biblia dice que no. La Biblia nos dice quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que se han arrepentido, han dejado los pecados, se han apartado del pecado y de la maldad, que han reconocido, que han restituido y han reconocido que Jesús es su Salvador, que ahora viven una vida consagrada a Dios, apartados del pecado. ¿Quiénes no son hijos de Dios? Aquellos que siguen en sus pecados, que no quieren obedecer a Dios, pues no es su pastor, no son sus hijos. Entonces, la Biblia nos dice quién es el pastor y también nos dice quiénes son los hijos, quiénes son las ovejas. Entonces, desde el verso 2 al 6 nos deja ver ese cuidado que Dios tiene para con los suyos. Y como Jehová es nuestro pastor, pues nada nos va a faltar, y así lo dice la Escritura de una manera muy especial. En el verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor tiene el tiempo y se mueve de acuerdo a la necesidad de la oveja, como lo hemos mencionado. El pastor, si en un momento, si hay lluvia, pues va a llevar a su oveja a los pastos verdes, ¿sí? Va a buscar los pastos delicados, los pastos más tiernitos, la forma de que pueda la oveja comer ese alimento que efectivamente le pueda nutrir, pueda hacer las cosas bien. Si Dios nos deja ver que efectivamente Él tiene ese cuidado, pues Él lo va a tener. ¿Por qué? Porque nos da el alimento a nuestro tiempo, nos da la palabra a nuestro tiempo, y de acuerdo a la necesidad Dios nos la da. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú te metes a tu cuarto, a tu cámara secreta, estás orando a Dios y Dios te empieza a dar una palabra y dices: esa palabra me está bendiciendo. A través de las enseñanzas que se han tenido en domingo, he escuchado a varias personas que dicen: es que la enseñanza Dios me bendijo bastante, es que todas mis dudas fueron quitadas, es que la verdad sentí un alivio, es que me siento fortalecido. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando la palabra a tiempo. Y algunos llegan a decir: hermano, es que mira, esta palabra pues realmente me está llegando a mi corazón. ¿Por qué? Porque antes comía rastrojo, comía hierba seca y ahorita estoy comiendo los pastos verdes. Literalmente tú entiendes que es como esa oveja, que la palabra de Dios está cayendo y está alimentando a su pueblo. ¿Pero para qué? Para que se alimente, sea fortalecido y pueda seguir en ese tiempo de batallas, de luchas, de situaciones que estamos viviendo, para poder llegar hasta el final, para llegar con Jesús. El cuidado que tenía el pastor para las ovejas era precisamente que aún en el tiempo de lluvia, pues él se cuidaba, él llevaba a las ovejas, pero también buscaba ese alimento que fuera útil para la oveja. También en otras ocasiones, cuando era tiempo de sequía, procuraba llevarlos precisamente donde corría esa agua, donde había el pasto, donde la oveja podía estar más cerca del agua y del pasto para beber y poder comer y saciarse de una manera especial. También, pues el cuidado que tienen los pastores en las ovejas es precisamente que cuando hay un tiempo, aún en Israel, que hace calor, pues se quedan en el campo. Incluso tú vas a provincia, por ejemplo, allá en la sierra de Oaxaca, que me ha tocado ir a visitar a algunos hermanos, pues es lo que hacen los pastores: se van a cuidar a sus ovejas en el cerro, a su ganado. Allá hacen lo que se conoce una choza y allá duermen, están alimentando a las ovejas en el tiempo de sequía o incluso en lo que es la primavera, donde pueden ver esos pastos. Entonces es muy bonito porque te digo, puedes convivir con ellos, puedes estar en la noche con ellos, las estrellas, la luz de la noche, las ovejas a un lado de ti, haciendo una fogatita, y al otro día llevar a pastear a las ovejas. Ese mismo cuidado tiene Dios para con nosotros.
en el tiempo de angustia, de aflicción, Dios también nos envuelve, también nos cuida, pone gente que nos cuida, que nos ama, que nos sirve, y entonces Dios empieza a traer ese descanso para nuestras vidas. Empieza a tener lo mejor para con nosotros, empieza realmente a ponernos en un lugar, una congregación, un grupo, para que nos prediquen la palabra como es y estar alimentándonos de los pastos delicados. Ahora, si te das cuenta, dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Me harás descansar, es estar en un reposo, en una tranquilidad, una confianza, entendiendo que Dios tiene ese cuidado para con nosotros. Que si viene el diablo y nos quiere hacer algo, Dios tiene el cuidado con nosotros. Si viene la tentación, la angustia, la aflicción, Dios tiene el cuidado de nosotros. O sea, Dios nos hace sentir bien, nos hace sentir en paz, nos deja estar claramente con Él, amándonos y sirviéndonos. También podemos ver qué es lo que hizo Jesús para con nosotros. Él tuvo el cuidado de tomarnos de donde fuera para llevarnos a los lugares donde hubiera un alimento espiritual. En este caso, cuando estuvimos en la religión, en algún grupo, en algunos lugares donde vemos que en vez de la palabra de Dios eran más chistes, donde eran lugares donde sacaban el dinero, donde había lugares donde solamente era la convivencia, pero tú decías, bueno, ¿qué diferencia hay del mundo y esto? Es lo mismo. Dios tiene el cuidado de cuando ya nos ve, de sacarnos de esos lugares donde estamos no alimentándonos sanamente, donde la gente tropieza de todo y dicen que es tropiezo, pero la verdad no son convertidos. Dios te saca, te trae a los pastos verdes y te pone en una congregación donde se predica la palabra, donde hay gente que vive la santidad, donde hay gente que se preocupa por ti, por tu alma, donde empiezan a preguntarte cómo estás con Dios, cómo vas, donde empiezan a exhortarte, a reprenderte, pero también te empiezan a motivar a las cosas espirituales. Entonces, tú ahí estás viendo cómo Dios tiene ese cuidado para con nosotros, donde Dios nos está sacando de un lugar donde no estaban los alimentos, los pastos verdes, y nos está llevando efectivamente a poder estar con los demás, con las ovejas. Por eso Jesús dijo, tengo otras ovejas y voy a ir por ellas. ¿A qué se refiere? Que Dios sabe quiénes son las ovejas, quiénes son sus hijos, y ahí Dios nos trae y nos une nuevamente a la iglesia, al hermano, a la hermana, donde se preocupa por tu alma, donde puede decir el hermano, estoy orando por ti, Dios puso una carga para que estuviera orando por ti, es que mira, Dios me puso esto en mi corazón, y si tienes necesidad, Dios le pone que te lleve una despensa, si necesitas una palabra de aliento, Dios se la da a un hermano y te dice, mira, Dios me dio esta palabra para ti, y tú dices, bueno, ¿y cómo fue que Dios te la dio? Esa es mi necesidad, eso es lo que yo necesitaba, una palabra de consuelo, de exhortación, de reprensión. Tenía esta necesidad de alimento, tenía necesidad económica, y Dios pone todos los medios, y tú dices, no cabe duda que Jehová es nuestro pastor. No cabe duda que Dios ha puesto hasta al impío para proveernos de una manera especial. ¿Por qué? Porque Dios tiene el cuidado de sus hijos. Si te das cuenta, el pasaje está diciendo en el verso 3, confortará mi alma. No está diciendo que es lo físico, te está diciendo que Dios va a fortalecer el alma. Y cuando estás en la presencia de Dios, como el buen pastor, entiendes algo, Dios realmente está conmigo, tiene ese cuidado especial, me consuela, me conforta, me bendice, leo la palabra, me meto a orar, Dios me habla de una y de otra forma. Y sabes algo, no estás preocupado por qué va a pasar, qué va a suceder mañana, porque la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Entonces, estás confiando en que Dios tiene el control de todo. Aunque venga tribulación, angustia, situaciones, Dios siempre va a estar confortando tu alma y te va a estar guiando por esos pastos verdes, por las sendas de justicia. Y nos dice el verso 3 que es por amor a su nombre. Entonces, te das cuenta de algo, Dios tiene un cuidado especial con cada uno de nosotros. La verdad, yo te lo puedo decir en lo personal, en tantos años que Dios me ha bendecido,
que he podido ver las manos de Dios en las buenas, en las malas, en las dificultades, en las tribulaciones, en las angustias. Cuando viene el lobo y te quiere destruir, tú dices, efectivamente Jehová es mi pastor. Nada nos va a suceder, nada nos va a pasar, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Él tiene ese cuidado muy especial. Y aun cuando permite que pasen las cosas, es porque Él nos quiere enseñar cosas, Él nos quiere enseñar algo. Nos quiere ver si hemos madurado, si estamos fortalecidos, si efectivamente lo que hemos aprendido lo estamos poniendo en práctica. Si alguien viene y te empieza a decir algo, ¿estás dispuesto a soportar? ¿Estás dispuesto a perdonar? O sea, Dios permite esas cosas que se le conocen como pruebas para ver si efectivamente estás fortalecido y puedes caminar por ti mismo aquí en esta tierra. Entonces, es un cuidado especial que Dios tiene para con nosotros. Ahora, también en el monte, allá en los pastizales, de los cuales hemos hablado, del campo, pues hay un lugar que se le conoce como aprisco, que son esas cabañitas, esas como casas que tienen los pastores allá en algunos lugares. Aquí en México tú puedes ver que incluso en provincia, no muy lejos de aquí en Toluca, pues todavía hay provincia, hay lugares donde la gente cuida sus animales y tienen ese techito, ese tejabán, aquí le llaman tejabán, donde pueden estar ahí con sus animales. Si llueve, ahí hacen la comida, los animales están comiendo. Bueno, ese aprisco que tenía el pastor efectivamente era muy particular, porque ahí guardaba las ovejas durante la noche y al otro día la llevaba a ese pasto. Dios nos ha puesto, considerándonos como ovejas, pues en una iglesia, un rebaño, donde efectivamente se predique la palabra, donde efectivamente haya ese alimento en nuestra alma, en nuestro espíritu, para poder caminar con Dios y llegar hasta el final, poder vivir una vida con Cristo Jesús, aprendiendo, amando, sirviendo, no guardando nada en nuestros corazones, porque Él es el único quien puede hacer las cosas. Y cuando tú estás, pues a lo mejor no estás en la iglesia ahorita, ¿no? Estás en tu casa, pero cuando tú te metes y Dios te mete al aprisco, allí a tu cuarto, a tu cámara secreta, dice la Escritura que si tú estás en lo secreto, Dios te va a recompensar en público. O sea, que estás en una intimidad con Dios, que estás en la presencia de Cristo a través de la oración, a través de la palabra, y cómo Dios te empieza a bendecir de una manera especial. Cuando tienes las tribulaciones, las angustias, tú te metes a tu cuarto y Dios te empieza a fortalecer llevándote a esa agua tranquila. No aguas de turbulencia, agua donde puedas tomar ahí, donde no esté sucia, alimentos que realmente te fortalecen. Y realmente la Biblia, al estar leyendo la palabra, es el alimento espiritual que Dios te va a alimentar de una manera muy especial. Y también la oración, hablamos que es el agua que da reposo a nuestra vida, ¿sí? Un día de dificultades, de cansancio, donde no tienes mucho tiempo a veces, pues tú llegas y te acercas a Dios, le cuentas tus cosas, te cuentas lo que te sucede, derramas tus lágrimas y Dios viene, te consuela, te bendice, etc. En una ocasión te puedo dar un pequeño testimonio y quizá ya te lo he dado, pero la verdad me gusta contar todas las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, tanto buenas o malas, porque ahí es donde glorificamos el nombre de Dios. En una ocasión te puedo decir, tenía que ir a un lugar, había situaciones, había turbulencia, hablemos de esa forma, donde la verdad había opresiones, angustias, dificultades muy difíciles. Sin embargo, en esa ocasión que yo tenía que ir a cierto lugar, iba orando en el camino. Estaba muy angustiado, muy afligido, tenía a mi hijo enfermo, a mi esposa enferma, el carro estaba descompuesto, no teníamos dinero a veces ni para comer. Y yo estaba muy angustiado. Esa vez recuerdo que pues, tenía que viajar en camión y le dije a un hermano, ¿sabes qué? Mira, no voy a poder ir, me voy a quedar a orar. Me regresé del camino, me puse a llorar literalmente a Dios, buscándole, diciéndole, Señor, es que tú eres mi buen pastor. Señor, tú me vas a bendecir, mira esta situación. Y le empecé a contar todo lo que me estaba sucediendo. Y lo que le dije a Dios en esa oración, le dije, Dios, si tú no me vienes a ayudar, yo no puedo. Si tú no me suples las necesidades, yo no puedo. Pero aún así, Dios, te voy a seguir amando, vamos a seguir haciendo las cosas, pero Dios, ayúdame. Me sentía, haz de cuenta que venía el lobo,
me quería comer, estaba en un desfiladero a punto de caer, me sentía con esa hambre y esa necesidad de Dios. Recuerdo que mi esposa me dijo, ¿qué tienes? Le dije, estoy orando a Dios. Ella se puso a orar y a llorar conmigo. Le pedimos a Dios que sanara a mi hijo, que sanara a mi esposa, que supiera lo necesario y que aún nos fortaleciera espiritualmente. ¿Te puedo decir algo? Después de haber orado, después de haberle pedido a Dios, de haberle clamado como las ovejas, Dios, ayúdame, te necesito. Salimos de ese cuarto de oración. Mi hijo, le dije a mi esposa, a ver, ve al niño. Mi hijo estaba sano. Al otro día mi esposa me dice, ¿qué crees? Dios ya me sanó. Y Dios empezó a proveer de una manera muy especial, como todo un pastor, a las ovejas. Hasta el día de hoy te puedo decir, hemos pasado tribulaciones, angustias, pero Dios no nos ha dejado. ¿Por qué? Porque aunque las aguas estén turbulentas, Él te va a llevar a esas aguas de reposo, a ese alimento espiritual para que no desmayes. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, porque nosotros tenemos la confianza en Él y Él sabe que nos ha tomado como hijos y que no nos va a soltar. Realmente ese es el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Y aún las oraciones que no hemos visto contestadas, Dios tiene algo especial en estas oraciones, porque Él es nuestro Dios. Él escucha nuestro clamor y nos lleva a esa agua de reposo, esa agua que te va a fortalecer. Cuando estás en la presencia de Dios, realmente pidiéndole su ayuda, Él te va a ayudar. Y en ocasiones literalmente sientes que Él te abraza, que Él te carga y te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y empiezas a ver la gloria de Dios en tu vida y dices, Dios, es que no cabe duda que tú eres el pastor. Tienes el cuidado de tus ovejas y que no hay otro como tú, Señor. El hombre nos puede fallar aquí en la tierra, pero Cristo no nos ha fallado y ni nos va a fallar, porque aunque padre y madre nos dejare, dice la Escritura, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, ahí está el cuidado de Dios, llevándonos a esos alimentos, a esos pastos, metiéndonos al aprisco, metiéndonos a nuestras cámaras para poder consolarnos, alimentarnos, bendecirnos. Y cuando sales de ese lugar dices, gloria a Dios. Traía una carga aquí en mi cabeza, traía una carga aquí en mi cuerpo, que Dios me la ha quitado, que Dios me ha hecho a un lado. Así como a las ovejas por lo regular las trasquilan en primavera por el calor y después pues lo que es diciembre pues ya traen toda la lana que se le conoce ahí colgando. Imagínate un pastor que no sabe cuidar a la oveja, en diciembre le quita o en invierno le quita todo el pelaje que tiene, toda la lana, pobre oveja. Pero imagínate, tanto es el peso de lo que es la borrega, se le llama también, o la lana, el peso que trae la oveja, y cuando se la quitan, está completamente liviana, se siente feliz, brinca, salta, brama, o sea, hace muchas cosas, se siente gozosa. Así sale la persona. Cuando estás en la presencia de Dios y que le has descargado tus cargas, le has dicho lo que ha pasado y como Él es el buen pastor, te quita ese peso que traes, sales de tu cuarto y dices, Señor, me siento libre. Dios, me has bendecido. Dios, mira el cuidado que has tenido para conmigo y empiezas a entender que efectivamente Él es nuestro pastor. Él nos fortalece nuestra alma, nos lleva realmente a esos pastos. ¿Qué más podemos ver? Bueno, también dice, confortará mi alma, que pues la palabra, o sería la misma palabra que se utiliza para arrepentimiento y de convertirse. Confortará mi alma, restaurará mi alma. Y cuando tú te conviertes a Dios, cuando tú te vuelves a Dios, cuando efectivamente te has arrepentido, te has sentido contento, gozoso, tú sientes que esa carga se te cayó, te sientes feliz, contento, gracias le das a Dios, a la gente le quieres decir, mira, Dios me perdonó, me salvó. Bueno, así mismo Dios fortalece tu alma. Cuando estás cargado en angustias y aflicciones, te sientes descargado,
te sientes feliz, contento, porque Dios está fortaleciendo efectivamente tu alma. Y hay un propósito realmente en todo esto, que nuestra alma sea recreada, sea apacentada, sea tranquila, sea fortalecida, que Dios tiene todo bajo control. La renueva de una manera especial, donde podemos ver esos cansancios, esas angustias, esas aflicciones, que donde nuestras fuerzas pues luego ya no alcanzan. Sin embargo, Dios viene y nos consuela, nos conforta. Y la Biblia dice que Dios va a confortarnos de una manera especial. Restaura por completo toda nuestra vida. ¿Cuándo sabemos apreciar lo que Dios realmente hace por nosotros? ¿Cuándo sabemos nosotros que Él nos está llevando a esos lugares de delicados pastos, a tomar esa agua, nos está fortaleciendo nuestra alma? Nos damos cuenta cuando nos ha llevado a ese reposo, a esas aguas de reposo, donde estás tranquilo, donde tú sientes la confianza que Dios va a contestar tu oración, donde tú sabes que Dios tiene todo bajo control, y si no la contesta, gloria a Dios, y si la contesta, gloria a Dios, porque todo es para bien, no hay para mal, porque Dios tiene pensamientos de bien y no para mal. Aún en este tiempo de pandemia yo puedo ver algo importante, puedo ver cómo Dios tiene un cuidado de todos y principalmente de sus hijos. ¿Por qué? Porque al inconverso, al que no es cristiano, pues Dios le está permitiendo que se arrepienta, y aún ante el juicio que está viniendo de parte de Dios, mucha gente está cayendo en un temor y están buscando el rostro de Dios, y muchos han muerto en Cristo Jesús. Otros que son cristianos, que han fallecido también hermanos, tú ves la paz, la tranquilidad, y donde tú puedes ver cómo a sus propias familias, antes de ir al hospital, antes de morir, le dicen: busca a Dios, arrepiéntate, arregla tu vida. Pero fíjate, el cristiano que está enfermo, que vaya al hospital, le está diciendo al inconverso, a la familia que está bien sana, le está diciendo: arrepiéntete, busca a Dios. El cristiano muere, pero la palabra no regresa vacía. La gente empieza a buscar de Dios. Entonces, es un cuidado que efectivamente Dios tiene, y donde podemos ver que Él está fortaleciendo nuestra alma, nos está llevando a ese reposo. Tú ves la paz de los hermanos que han muerto, no mueren en angustia, no mueren en aflicción. Recuerdo una hermana que antes de morir todavía nos mandó un mensaje diciendo: estoy orando por ustedes, estoy orando por la iglesia, no quiero que la fe mengue, que su fe falte. Posteriormente la hermana muere. Entonces, tú ves esa tranquilidad, esa paz, ese confort. ¿Por qué? Porque Dios es el pastor, el cual tiene ese cuidado para con nosotros. ¿Qué podemos ver también? Pues podemos ver que Él no va a permitir que nos desviemos. Dice: me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor a su nombre. No es porque nos portamos bien, no es porque dejamos el pecado, no, es por amor a su nombre. Y es algo muy especial, porque Dios no va a dejar que nadie se pierda. Dios no va a dejar que tú te vayas al mundo, y los que se han ido, Dios va a ir a traerlos, porque Dios dice que va a dejar las 99 y va a ir por la oveja, por la que se descarrió, por la que se desvió, por la que se perdió. Entonces, tú ves ahí el cuidado. Dios no va a dejar que se pierda la gente, y más cuando se han arrepentido, que han sido hijos de Dios, que los ha puesto Dios como ovejas. Dios no va a permitir que se pierdan. ¿Por qué? Porque algo hay importante: es su honor, es su amor, y no quiere que se pierda. Y lo va a traer como aquel niño que te decía que agarraba a la oveja y se la cargaba en los hombros. Así la traerá Dios. La traerá a lo mejor manca, la traerá enferma, la traerá como sea, pero Dios la va a traer para que se vuelva al redil y para que se busque a Dios de una manera muy especial. ¿Cuántas personas se han desviado? Y aún gente que se ha desviado y que el día de hoy han fallecido. Gente que un día conoció de Cristo, gente que un día caminó con Él, y que aún Dios ha permitido que se enfermen de COVID. ¿Por qué? Porque ahí ellos están buscando el rostro de Dios, porque Dios no les ha quitado la vida de golpe, porque aún eso les dice: es que estoy pidiéndole perdón a Dios, es que quiero que me perdonen, y empiezan a hablar por teléfono pidiendo ayuda, etcétera. Mueren, pero mueren en santa paz. ¿Por qué? Porque Dios dejó las 99, aunque sea
peniquebrada, aunque sea enferma, Dios tiene el cuidado y no quiere que se pierda por la eternidad. Y Dios la lleva al cielo a final de cuentas. Entonces es un cuidado muy especial de parte de Dios para con nosotros. Él es el buen pastor, ¿sí? ¿Cuánto tiempo la va a ir a buscar Dios? La va a buscar hasta que la encuentra. Dios no tiene límite para buscar a la oveja. La gente puede estar ocupada y puede hacer muchas cosas, pero Dios tiene un cuidado para traer a la oveja y la va a traer como Él quiere. Podemos ver también que nos va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Y cuando dice por amor de su nombre, Él está dando realmente claridad que no va a permitir que nadie se desvíe. Dice la Biblia, no dará tu pie al resbaladero. Bueno, ¿por qué la gente se desvía? Porque Dios te pone los medios para que no te pierdas, pero depende de ti si tú decides perderte. Es decisión propia el que la persona se pierda o no se pierda, el que busque o no busque. Si la persona se pierde, va a ser problema de él. No le puede culpar a Dios porque Dios va a poner límites. Cuando tú piensas hacer algo, Dios te va a poner a alguien que te exhorta, te reprende, te dice no lo hagas, mira esto. Y aún cuando te ve que estás haciendo algo mal o apenas lo vas a hacer, llega alguien y te dice, oye, ten cuidado en esto, ten cuidado en aquello. O sea, Dios empieza a tener un cuidado muy especial para con sus ovejas, para sus hijos, ¿sí? Él no quiere que él se pierda. Aún, ¿cuántas veces hemos exhortado a gente que ahorita ya no está, se apartó, porque no quiso buscar al buen pastor? Cuando Dios le puso el medio, cuando Dios le aventó la piedrita para que se regresara, él no quiso. Cuando agarró la vara a Dios y le pegó para que se jalara, no quiso volverse. ¿Qué sucede ahí? Bueno, no es culpa de Dios. La persona no quiso, ¿sí? Pero aún así Dios va a poner los medios, a lo mejor le manda una enfermedad, a lo mejor tiene un accidente, a lo mejor lo lleva a la pobreza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el medio de la angustia y la tribulación, la gente busca a Dios. Voltean el rostro hacia el cielo y empiezan a buscar al buen pastor. Por eso tú te puedes dar cuenta del cuidado que Dios tiene para con nosotros. Un cuidado muy especial. En una ocasión le llega una persona, una hermana, si no me recuerdo, y me dice, hermano, es que mi familia tiene tantos problemas, tantas dificultades, ya se quedaron sin trabajo, se han enfermado. Y la hermana me decía, pero yo he estado orando mucho por ellos. Le dije, hermana, ¿qué has orado? Dice, bueno, pues yo estaba orando que Dios tratara con ellos, que Dios los regresara al redil, que hablara con ellos. Digo, bueno, pues si tú le pedías eso a Dios, Dios ya contestó. ¿Ahora qué quieres? Entonces me quedo viendo la hermana y dice, pues sí, ¿verdad, hermano? Pues claro, si tú estás diciendo Dios trata con ellos, Señor, hazles ver su maldad, su pecado, Dios está contestando, porque no quiere que se pierda tu familia. Imagínate que ahora hay que decirle, Dios, no los trates así. Va a decir Dios, oye, pues tú me pides y ahora me dices lo contrario, entonces ¿qué quieres? Entonces, ese cuidado muy especial que Dios nos va a guiar por la senda de justicia, por amor a su nombre, para que su nombre no sea vituperado, para que vean que efectivamente hay Dios entre nosotros, para que vean que hay un pastor que la vida ha dado por cada uno de nosotros, y así poder gozarnos y poder glorificar a Dios en todo momento como Él quiere. ¿Qué más podemos darnos cuenta? En el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? La palabra sombra de muerte es como un dicho hebreo que habla de terribles calamidades, que habla de la muerte misma, que habla de una profunda oscuridad, como si fuera una sola palabra. Sombra de muerte. Está hablando de las peores circunstancias a las que tú y yo nos podamos enfrentar. O sea, la Biblia nos dice claramente, aunque andemos de valle de sombra de muerte, aunque andemos en las peores circunstancias, peores dificultades, en las peores circunstancias de morir, en peligros, dice, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y bueno, aquí se refiere, no sé si
a ti te ha pasado. En alguna ocasión, hace ya algunos años, aquí lo que es Ecatepec, lo que es más adelante es parte de la ciudad, Aragón, hay un bosque que se le conoce el bosque de Aragón. Es un bosque grande, pero nos pasó un suceso con la familia, que íbamos puros familiares. Se nos hizo de noche en el bosque y la verdad, yo no había tenido esa experiencia, pero tú en el bosque, aunque en el día ves el camino y sabes, cuando cae la noche, cae una oscuridad que tú no sabes para dónde caminar, tú no sabes dónde está el camino. Y como ya sabía parte de eso, yo le dije a la familia, saben que ya va a oscurecer y nos va a costar trabajo salir, vamos a procurar irnos antes. Empezamos a recoger, yo llevo unas cosas al carro, cayó la noche y vi que ellos tardaban en salir y le dije a mi esposa, mira, toca el claxon para saber por dónde voy a ir, voy por ellos. Y oh, sorpresa, el claxon no servía del carro. Bueno, llego con la familia, estaban allí y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se mueven? Estaban paralizados literalmente, dicen, es que no sabemos para dónde ir, estamos en las peores tinieblas. Bueno, ya como pudimos salimos dejándonos guiar por las luces de los carros, por una señal que había. Fue como salimos del lugar y les dije, yo nunca había experimentado esto. Dicen, nosotros tampoco. Entonces quiere decir que efectivamente estás en las peores circunstancias, en las peores tinieblas, pero Dios nos va a guiar. Dios va a tener ese cuidado para no lastimarnos. Aunque andemos en esa sombra de muerte, porque hay un temor efectivamente que no sabes para dónde salir, no sabes cuál es el camino, todo se parece igual, no sabes dónde está la calle, no hay nada. Y te entra un pánico, un temor, hasta que llega alguien y conoce el camino, dices, pues ya nos van a sacar. Igual es Dios, aunque andemos en ese valle de sombra de muerte, aunque estemos a punto de morir, y aun como muchos cristianos murieron glorificando a Dios y no se veía temor, ni angustia, ni aflicción, era por una razón, porque entendían que Jehová era su pastor. No temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estás conmigo. Porque tú, Jehová, estás conmigo. Entonces, te das cuenta de algo muy importante. Dios no nos deja en las peores circunstancias, dificultades. Aun cuando nos digan, estás desahuciado, te vas a morir. No hay temor. ¿Por qué? Porque tu temor es primeramente que estés bien con Dios y lo demás lo hará Dios. Entonces, ese cuidado es muy especial. Recuerdo una hermana que ya falleció y muchas veces le he puesto de ejemplo, que tenía cáncer, 20 años, la desahuciaron en el 99, si no mal recuerdo, dijeron tiene cáncer terminal y no tiene mucho tiempo de vida. Pues Dios le dio 20 años. Pero ¿sabes algo que me llamó la atención de esta hermana? Que ella, cada que la veía con su rostro sonriente, estaba feliz, y constantemente decía, hermano, es que Dios me ha ayudado, me ayudó aquí, me ayudó acá, abrió puertas, mis medicamentos, las terapias, etcétera, etcétera. Y la hermana tanto amaba a Cristo, tenía su confianza en Él, que aún con las quimioterapias que le daban, en vez de irse a su casa a reposar, llegaba a las reuniones, estaba gozosa, alabando a Dios, un poco débil, pero alababa a Cristo. Ya al final nos decía, hermano, me siento cansada, ¿me pueden llevar a mi casa? Pero fíjate hasta dónde era el amor de Cristo y cómo Dios tenía el cuidado de ella, que aún muchos le dan una quimioterapia y empiezan con vómito, empiezan con problemas estomacales, se sienten débiles, y ella no, ella tenía su terapia y se venía a la reunión. La hermana duró 20 años, pero había un propósito, glorificaba el nombre de Dios. Los médicos no entendían por qué la hermana estaba feliz y por qué seguía viva. Ella decía únicamente es, Jehová es mi pastor, Él tiene el cuidado mío. Por eso, y el día que Dios quiera me va a quitar la vida. Ella tuvo la oportunidad de predicarle aquí en México, en el Hospital de Cancerología, a muchas mujeres que después murieron en Cristo Jesús. 20 años predicando la palabra a gente que necesitaba de Cristo. Y su palabra era, no tengas miedo, busca a Cristo. Él te va a ayudar y en los tiempos finales Dios va a estar contigo. Antes de morir, la hermana 15 días antes me habló y me dijo, hermano, me he sentido angustiada, quiero que revises mi vida, etcétera. Ya revisamos su vida y dije, hermana, es que es normal los temores, es normal. La hermana murió
de un paro respiratorio porque estaba invadida de cáncer completamente, y uno de los lugares que afectó más fue los pulmones. Entonces me decía, es que cuando me siento que me ahogo, me siento angustiada. Pues es normal, una desesperación. Sin embargo, dice, pero confío que Dios está conmigo. Y si yo muero, voy con Él. Tenía una confianza de que Jehová era su pastor. Y aunque andaba en el valle de sombra de muertes, porque luego decía, hermano, yo creo que así ya me voy, ahí seguía la hermana. Pero tenía esa confianza, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, es una confianza completa en Dios. No es a ciegas, no es porque te dijeron, no, es por tu relación que tú tienes con Dios y Dios tiene contigo. Que tú conoces a Dios como la oveja conoce a su pastor, y también Dios te conoce a ti y conoce tu corazón. Entonces, algo muy importante, entender que aunque andemos en esos valles de sombra, de muerte, de angustia, de aflicción, no temamos, Él está con nosotros. Mucha gente ante la pandemia que hemos vivido tiene mucho miedo. Una cosa es el miedo y otra cosa es la cobardía. Son cosas diferentes. Todos tenemos miedo, tenemos angustias, pero cuando estamos con Jesús decimos, Señor, pero tú me guardas, tú me cuidas. Es como el niño cuando abraza al papá y hay una situación difícil, aunque al niño le tiemblan las manos, las piernas, tú agarras al niño y el niño está confiando en ti, pero tú dices, bueno, tengo temor, pero tengo la confianza que mi Padre está aquí. En ese caso a lo mejor estarás angustia y aflicción, dices, pero mi confianza es Dios, que Él tiene todo bajo control. Y en las peores circunstancias Él me va a guiar, me va a ayudar, me va a alimentar, me sacará adelante, me está metiendo al aprisco, a mis cámaras para poder estar orando con Él y poder estar en su presencia todos los días y en cada momento. Realmente Dios es fiel. Otro verso que dice aquí, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La diferencia entre la vara de la corrección para los niños y la vara de la corrección para las ovejas, pues nos deja ver que es de una disciplina y también nos habla de una autoridad, ¿sí? El pastor va con la vara mostrando la autoridad, pero también pues cuando una oveja se va a desviar, el pastor alarga la vara y la jala. Por la verdad es una vara de 2 metros que utiliza el pastor, pero es para alcanzar a la oveja, decirle vente para acá, no te vayas para allá, y las empieza a meter al redil nuevamente allí con el ganado, para caminar todos juntos. Hay algo muy especial. Ahora también dice tu vara y tu cayado. El cayado es como un ganchito que tiene. ¿Qué había en ese cayado? Bueno, utilizaban unas campanitas que las ponían y al caminar el pastor las podía mover y la oveja oía el sonido de la campana. ¿Para qué? Para saber dónde estaba el pastor y poderse guiar a dónde estaba el rebaño. Lo mismo también ese palo, ese cayado, ese arco servía para cuando la oveja estaba en peligro, jalarla, ya sea del cuello, ya sea de la pata, de una forma para atraerla. Y bueno, le causaba dolor a la oveja, pero no se perdía, no se caía, no se lastimaba. Y el pastor tenía ese cuidado de jalarla para meterla nuevamente al rebaño y que esa oveja pudiera estar a salva. Entonces, Dios tiene ese cuidado con nosotros. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y lo castiga. Entonces tiene ese cuidado tan especial como un padre al hijo, que aún nos reprende, nos exhorta, nos da un varazo. Y tú dices, Señor, sé que es por amor a mí, sé porque me amas, es porque sé que quieres que me corrija. Entonces, Dios al que ama disciplina y también azota a todo aquel que toma por hijo. Dice que si no nos reprende, que si no nos disciplina, pues nos toma como bastardos, sino como hijos. Yo la verdad en lo personal prefiero las varas de Dios porque me toma como hijo a dejarme sin disciplina y hacer lo que yo quiera. Entonces Dios va a tener ese cuidado. Cuando tú te has desviado, cuando has caído en algún pecado, pues viene una disciplina y dices, no, es que ¿cómo me disciplinan? Pues porque te ama Dios, porque tiene ese cuidado, te separa del rebaño para que sea sanado, para que pueda ser ministrado y posteriormente regresar al rebaño para poder estar juntos nuevamente e ir juntos a los pastos verdes, ir juntos a las aguas de reposo, etc. Es un cuidado especial que efectivamente el pastor tiene con sus ovejas. Por eso Jesús dijo,
yo soy el buen pastor y la vida da por las ovejas. Y siendo sincero, nadie en la tierra ha dado la vida por nosotros como nuestro Señor Jesucristo. Nadie nos ha buscado como nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha ido por nosotros como nuestro Señor Jesucristo. El hombre, el pastor terrenal, está limitado. Cristo no está limitado. Él no se cansa, Él va y nos busca, Él nos atrae, Él pone los medios, Él va a poner gente que te va a hablar, que te va a ministrar, que te va a ayudar, pero todo lo hace Dios. No confundas diciendo, no, es que por gracias al hermano, es que gracias a fulanito. No, no. Tú y yo estamos conociendo la palabra de Dios porque Dios es bueno, Él es nuestro pastor y Él nos está alimentando. Estamos aquí porque Él nos trajo por su pura misericordia, porque no quiere que nadie nos perdamos. Es más, Él tiene el cuidado de nosotros, que aun siendo impíos, pecadores, fue por nosotros, nos trajo, nos lava, nos limpia, nos aparta del pecado y nos pone en el rebaño que no merecemos. Estar en la presencia de Dios, estar con los suyos, estar con las ovejas. Entonces tú ves ese cuidado tan especial. No solamente te salva, no solamente dio la vida por ti, no dio la vida por mí solamente, sino que aún tiene el cuidado hasta el día de hoy de alimentarnos, de cuidarnos, de exhortarnos, de reprendernos, de caminar con nosotros en el momento y en la hora precisa. Tiene tanto el cuidado que aún las cosas tan pequeñas que tú necesitas, Dios te las da. Sean espirituales, sean materiales, sean físicas, Dios te da las cosas aún pequeñas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. El verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí, de mis angustiadores. Y podemos ver que los angustiadores, ¿quiénes son? Pues los que buscan el mal, los que realmente quieren hacerte daño, los que quieren ver tu ruina, los que quieren ver que tú caigas, te apartes de Cristo y digan, mira, ahí estaba ese cristiano, no que era muy cristiano, mira, pues ya decía que iba a caer, y te ponen la tentación, se burlan de ti. Esos son angustiadores, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Dios? Adereza mesa delante de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir? Que en las dificultades, en los problemas, en las situaciones difíciles, dice la Escritura que Él nos va a bendecir. En pocas palabras, aquella gente que está buscando tu mal, que quieren buscar tu ruina, que quieren hacerte caer, ¿sabes algo? Dios tiene el cuidado y endereza tu camino, te pone la mesa aún delante de ellos y tu copa está efectivamente rebosando. Estás en la presencia de Dios de una manera muy especial, ¿sí? O sea, que aunque vengan las situaciones, tu gozo no se va a acabar. Y la gente va a decir, bueno, ¿qué le pasa a este? Mira todo lo que le hacemos. Porque adereza mesa delante de tus angustiadores. Porque te da la paz, la tranquilidad, el gozo, te lleva a perdonar a los que te ofenden, te lleva a pasar por alto la ofensa, te lleva a ayudar a tus enemigos, te lleva a orar por ellos, y tu copa está rebosando constantemente. ¿Por qué? Porque Él tiene ese cuidado muy especial para con cada uno de nosotros. Cuando la Biblia nos marca es algo muy importante, o sea, Él no nos va a dejar y va a avergonzar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver tu destrucción, pero Cristo quiere que se vea la gloria delante de ellos. Y aún Cristo va a poner los medios para que esos burladores se puedan convertir el día de mañana para poder estar en la presencia de Dios. ¿Qué más podemos ver? Dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Recordemos un pasaje donde Jesús le dice a un hombre, entré a tu casa y no ungiste mi cabeza. Pero esta mujer no ha dejado de llorar, no ha dejado de ungir mis pies con sus lágrimas. ¿Por qué? Porque efectivamente Él está rebosando, está hablando precisamente de la cabeza. Unges mi cabeza con aceite. De una persona que venía del desierto, que venía con el sol, donde la arena le pegaba en la cara, donde venía irritado, donde en aquel tiempo pues había
andalias, había chanclas, había guaraches, como tú le quieras llamar, donde ellos pues tenían que caminar entre el desierto. Imagínate la tierra metiéndosele a sus pies, ya sudados, pues realmente era como una lija que llegaban al estar pisando, al estar moviéndose. La arena era como una lija a sus pies, llegaban irritados. Agrégale el sol en su cabeza, el polvo, se limpiaban el sudor y se tallaban igual con la arena, pues llegaban irritados. Entonces, lo más que deseaban era que alguien les pusiera aceite de olivo en su cabeza, en sus pies, ungirlos, darles masajes, poder refrescarse un poquito. Entonces, a eso se está refiriendo las Escrituras, como los judíos cuando hacían eso. Era cuando llegaba una persona de esa forma y lo atendían de esa forma, se sentía amado, se sentía servido, se sentía que era el amigo, sentía como familiar, etcétera, etcétera, porque era un cuidado que había de las personas, ¿sí? Es algo muy particular, es algo donde se usaba con los judíos. Por eso dice la Escritura: unges mi cabeza con aceite, ¿sí? O sea, toda esa irritabilidad que traía, etcétera, del calor, de la arena, pues podían refrescarse a través de ese aceite. Y yo, al estar orando a Dios en la mañana por la reunión, por la enseñanza, entendía algo. Esto fue algo que yo entendí, que cuando uno viene a la presencia de Dios, viene de allá afuera donde viene la gente, te quiere irritar, te quiere ahí llevar a pecar contra Dios, las tentaciones, los enemigos. Y entonces Dios agarra y te empieza a limpiar tu mente. Empieza a quitarte esas ideas que viene el diablo y te susurra al oído, decir: mira, pues ya ves, para que te pasa eso porque eres cristiano, mejor ya no seas. Mira cómo te está yendo en la pobreza, en la inquietud. Mira a la gente cómo te desprecia, mejor ya no seas cristiano, mejor niega a Cristo, mejor apártate. Y vienen dudas, inquietudes, pensamientos, ideas. ¿Qué hace Cristo cuando vienes a su presencia como el buen pastor? Te limpia esa mente, esa conciencia, te sientes condenado. Él quita esas ideas y empieza a rebosar nuevamente tu alma. Empieza Dios a ungirte con ese aceite de una manera especial, donde te trae la paz, la tranquilidad, donde el Espíritu Santo viene, te fortalece, te bendice, y esa irritabilidad que traías, esa angustia, esa aflicción, Cristo la limpia y te da la fortaleza, te pone la palabra adecuada en tu corazón, en tu mente dices: me siento confortado. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, es algo muy especial lo que Dios hace con nosotros. Tiene ese cuidado tan especial que no nos va a dejar, Aunque andes en el calor, donde andes, donde sea, Él va a tener ese cuidado. Aunque veas que la luz del sol no aparece, el sol siempre está ahí. Cuando tú veas las peores circunstancias y como que a Dios lo ves muy lejos, Dios está ahí y te está limpiando las heridas, te está suavizando, te está diciendo: eres mi hijo amado, estoy contigo, no te voy a dejar. Y te lleva al aprisco, te lleva al alimento, te lleva a todo, y Dios pone todos los medios para que esa copa esté rebosando. Imagínate qué hermoso cuando tú llegas de un gran trabajo, ajetreo, y tu esposa te da un masaje en tus pies, ¿no? Te pone tu agua para que te bañes, después te da un buen masaje en la espalda. Pues te sientes fortalecido, te sientes amado, te sientes servido. Así es lo que hace Dios con nosotros. Nos da esa paz, esa tranquilidad, nos fortalece y podemos decir: Jehová es nuestro pastor. Jesús es nuestro pastor, y aún en eso tiene el cuidado Dios de nosotros. Mi copa está rebosando. Imagínate con ese calor, con esa situación que estaba viniendo, pues le servían su copa. Recordemos que las Escrituras están escritas inspiradas al lenguaje judío, a la tradición judía, ¿sí? Que te pongan llegando del sol, que te pongan una olla o una jarra de agua con un vaso así y hasta con hielito. Tú dices: ay, esa agua me va a caer muy bien. Te la tomas y dices: ay, qué refrescante. Después de haberte dado y luego te dan el masaje, te dan todo, tú dices: no, pues me siento como en mi casa, me siento como en la gloria, me siento feliz. Imagínate Dios todo lo que hace para nosotros. Dice: adereza mesa delante en mi presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, es un manjar que Dios nos está dando a nosotros, a nuestra alma,
a esa bendición. Si los enemigos te atacan, pues Cristo quita todas esas ideas que tienes, todos esos pensamientos que el diablo trae y te da esa paz, ese reposo para estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. En pocas palabras, en todo esto podemos ver el amor de Dios que tiene para con nosotros. Conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras torpezas, conoce todo. Y por esa razón tiene un cuidado especial por cada uno de nosotros. Entonces podemos darnos cuenta que aquí Dios empieza por la cabeza y empieza a hacer grandes cosas en nosotros. El verso 6, ya vamos a terminar. El verso 6 nos deja ver lo siguiente. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice claramente el bien y la misericordia. O sea, te está hablando de que es verdad, que es seguro, te está hablando que no es mentira. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán, ¿cuándo? Todos los días. O sea, no nada más es cuando me va bien y cuando me va mal, pues ya Dios se olvidó de nosotros. Es todos los días de mi vida. En pocas palabras, Dios no nos va a dejar en ningún momento. No nos va a dejar en un momento de nuestra vida, nos va a llevar hasta llegar hasta el final, cuando muramos poder ir a la presencia de Él, pero va a ser todos los días. Va a tener el cuidado especial, todos los días nos va a llevar a esos pastos verdes, a esa agua de reposo, nos va a llevar al aprisco, nos va a llevar a todas partes. ¿Por qué? Porque Él tiene un cuidado especial. Y cuando vea que te vas a desviar, pues también te va a corregir, te va a reprender, te va a exhortar y te va a motivar a seguir adelante. Yo no veo en las Escrituras de aquellas personas que efectivamente recibieron la reprensión de Dios y se hayan perdido. Tenemos a un David, por ejemplo, que fue reprendido, exhortado, Dios utilizó la vara. ¿Y qué pasó con David? Él podía decir y seguir diciendo: Jehová es mi pastor. Tropezó, cayó, sí. Recibió su recompensa, sí. Pero Dios lo guió hasta el final para que no se perdiera. Y así efectivamente vemos de algunos otros personajes en las Escrituras que también podían decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me va a guiar por su misericordia hasta el final en mis días. Entonces, es algo muy especial que podemos ver. Y aún Jesús dijo que Él es el autor y consumador de la fe, que debemos de mirarlo a Él, ¿sí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo está hablando Pablo, refiriéndose a Jesús, pero está diciendo: pon la mirada en Él. Si la ponemos en el hombre nos va a fallar. Pero el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, no nos va a fallar. Y cuando tú creas que te ha fallado, te voy a decir algo: no te ha fallado. Él quiere que tú madures. Él quiere ver si ya te fortaleciste y seguir adelante, ¿sí? Y todavía te dice: levántate, tú puedes. Sigue adelante. Sigue adelante. ¿Por qué? Porque tiene ese cuidado tan especial con nosotros, porque Él es nuestro pastor. Nos va a guiar por senda de justicia, nos va a llevar a los prados, a los alimentos, todos los días de nuestra vida. Va a tener ese cuidado especial, ¿sí? Ese cuidado que ningún hombre en la tierra lo tiene. Cuando tú efectivamente te pones en las manos de Dios, Dios te va a bendecir. Algunos dicen: hermano, pero es que el pastor no ha venido ni a verme. Ahí está Jesús, es el pastor de pastores, ¿sí? Richard Wurmbrand, que fue un mártir prácticamente del gobierno soviético, del comunismo, estuvo 14 años en la cárcel, en los cuales tres años de la cárcel que estuvo fue separado, donde no podía ver a nadie, ni a su familia, y a los únicos que podía ver era a los soldados que lo estaban torturando para que negara a Cristo y dijera dónde estaba la iglesia. Lo torturaban. Pero él sabía algo importante: no están mis hermanos, no está mi pastor, no hay nadie, estoy yo solo con Dios. ¿Y sabe lo que lo fortalecía?
que él memorizó los pasajes de las Escrituras y estaba repitiéndolos constantemente. Y entre ellos, este pasaje era: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Constantemente lo estaba mencionando y salió fortalecido porque sabía que Dios estaba con él. Porque Dios lo estaba llevando aún en la prisión, en la cárcel, lo estaba llevando a los pastos verdes, lo estaba llevando a las aguas de reposo. Podía estar en la presencia de Dios todos los días. Posteriormente, después de una buena paliza que le dieron, de estarlo torturando, él fue, lo metieron a donde estaban ya la gente enferma, donde decían: estos ya se van a morir, ya aviéntalo ahí. Posteriormente, aún todo golpeado, ya desmayado, reacciona un poco, ve la necesidad que había a su alrededor de los presos, de los torturados y de aquellos que estaban enfermos. Se levanta y empieza a curarlos, empieza a ponerles vendas que estaban ahí. Cuando entran aquellos soldados, dijeron: ya se murió, vamos a verlo, vamos a sacarlo. Lo ven contento, feliz, curando a los enfermos. Su copa estaba rebosando. Aunque estaban los angustiadores ahí, ¿qué hacía él? Estaba feliz. Estaban sorprendidos los soldados que lo torturaban. Decían: oye, ¿qué le pasa a este? Mira, le acabamos de dar una paliza. Y en una de esas estaban alabando a Dios. Y llegan los soldados, que le habían dicho que se callara, que no cantara, que no predicara. Llegan los soldados, lo agarran y lo sacan y lo van a torturar. Lo regresan todo apaleado. Y después de ya recuperarse un poco, le dice: ¿en qué nos quedamos? Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Y le dice otro: oye, mira, Richard, te acaban de dar una golpiza y todavía quieres hablar de Jesús. Sí, hice un trato con el soldado, que entre más predique, él me va a pegar más. Entonces vamos a alabar a Dios. Entendía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Posteriormente sale libre, gracias a Dios, se ve en Estados Unidos y posteriormente muere ya grande de edad. Entonces, ¿qué puedes ver algo? O sea, no está el hombre, no está el hermano, está Dios, Él es mi pastor, nada me va a faltar. Y estás confiando en Él. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, tu copa va a rebosar, porque Dios está con nosotros. Entonces, Él conoce las ovejas, Él sabe tus necesidades, Él sabe lo que pasa, Él quiere bendecirte de una o de otra forma, pero Él no te va a dejar. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, como lo hacía Richard Wurmbrand. No temeré, porque Él está conmigo, porque Él es mi Dios, porque Él me lleva a los pastos verdes, a las sendas de justicia. Por amor a su nombre no va a permitir que yo me pierda. Entonces hay una firmeza que efectivamente Dios tiene ese cuidado de nosotros. Y realmente la enseñanza es que tú entiendas que efectivamente Dios no te va a dejar. Que aunque te has sentido solo, angustiado y afligido, ahí está Dios. Dios tiene el cuidado de sus hijos, tiene el cuidado de aquellos que ha salvado, que ha limpiado con su sangre preciosa. Y yo te puedo decir algo: si Dios dio la vida por nosotros, dio a su único hijo Jesús a venir a morir por nosotros, por nuestros pecados, ¿tú crees que no tiene el poder y el amor para llevarnos hasta el final, hasta llegar a la meta? ¿A que en esos problemas, circunstancias, no podrá ayudarnos Dios? Claro que sí. Que aún este tiempo de pandemia, pues Dios va a bendecir. Y si vamos a morir, pero que muramos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tenía claramente que Jehová era su pastor, tenía claro. Y aunque andaba en la angustia y la aflicción, aunque estaba en la cárcel, iba a ser decapitado, él sabía algo: yo tengo una morada eterna y voy a ver a mi pastor, voy a ver a mi Jesús, porque allá Él enjugará mis lágrimas, porque Él estará sanando mis heridas, porque Él estará ungiendo mi cabeza con aceite, porque mi copa está rebosando, etcétera, etcétera. Y la confianza de los que han muerto en Cristo es que van a ver a Jesús un día. Querido hermano, querido amigo, creo que es importante entender que efectivamente, si tú estás pasando en tribulaciones, angustias, aflicciones, que es tiempo de que veas a Cristo, que confíes en Él. El hombre te va a fallar, el pastor puede fallar, la gente puede fallar, pero el pastor de pastores, que es Cristo Jesús, no nos va a fallar. Y tenemos que tener nuestra mirada en Él. Ahora también, si tú no eres cristiano, pues ¿qué esperas para realmente venir a los pies de Cristo?
¿Qué esperas? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, te ha ministrado y tú dices después, otro día o el día antes de morir me voy a arrepentir? Te quiero decir algo, el día que la gente muere no sabe cuándo va a morir, pero sí sabemos algo, que es tiempo de arreglar nuestra vida con Dios e ir al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, que es estar en su presencia, que es afirmarnos en Él, afirmar nuestra confianza y, querido hermano, querido amigo, entender que Él no nos ha dejado solos, entender que Él tiene ese cuidado especial y que Él te ama y no va a dejar que te pierdas por amor a su nombre, por amor a Él. Entonces, querido hermano, querido amigo, es importante que entendamos esto, que no nos va a faltar nada, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Va a poner al impío, va a poner al cristiano, va a poner a quien Él quiere para que tú veas su gloria de una manera especial con Dios. Cerremos nuestros ojos, vamos a meditar en esto. Vamos a ver cómo Jesús es el buen pastor, el cual la vida ha dado por nosotros. Él es el buen pastor. Él es nuestro Dios. En Él debemos de confiar y no hay otro como nuestro Jesús. Acércate a Él, Él está aquí con nosotros, Él nos quiere bendecir. Él nos ha hablado, Él nos ha ministrado. Él quiere que nos acerquemos a Él porque Él es nuestro Dios, porque Jehová es nuestro Dios y nada nos faltará. Hasta el día de hoy no nos ha dejado su amor, no nos ha dejado, Él nos ha suplido y lo seguirá haciendo. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque andemos en las peores tribulaciones, angustia y aflicción, no temamos, porque Él está con nosotros. Porque aún su vara y su cayado nos infunden aliento. Porque Él adereza las mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él es el que limpia nuestra mente, nuestra conciencia con ese aceite, con su espíritu. Nos pone la palabra para que nuestra copa esté rebosando. La gente se preguntará, ¿y qué le pasa a este? Tú dices, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, porque Él está con nosotros. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es el que confortará nuestra alma. Porque Él nos guía por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Porque Él es nuestro Dios. Pastor anciano, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Juan pastor anciano, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tu crucificado, cuánto me has amado, tu resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado desde que te conocí.
conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tu crucificado, cuánto me has amado, tu resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Así es, Jesús. Gracias porque has tenido un cuidado muy especial para con nosotros, Señor. Gracias porque nos has traído a pastos verdes, porque nos has traído, Señor, a la fuente de agua vida que eres tú, Señor, donde has curado las heridas, donde has sanado, Señor, la enfermedad. Padre, ya has tenido ese cuidado de meternos a ese aprisco, Señor, de llevarnos al rebaño, amado, que son tus ovejas. Querido hermano, recuerda de dónde te trajo Jesús, todas las dificultades que has vivido, que has pasado, esos momentos de angustia, de aflicción, de dolor, y donde tú has visto la mano de Dios, donde has visto cómo Él te ha ayudado, te ha suplido, te ha sacado adelante, donde tú has visto cómo Dios aún te ha cargado, te ha traído, a lo mejor dañado, afectado, raspado, pero Dios está ahí contigo. Cómo Dios ha tenido un cuidado de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tu esposo. Cómo ha suplido las necesidades como un buen pastor. Cuando has tenido una necesidad de una palabra, ahí está el hermano, la hermana. Ahí está Dios hablándote a través de su palabra, a través de alguna enseñanza. Tú puedes darte cuenta cómo te lleva esas aguas de reposo, esa tranquilidad. Y aunque ha habido situaciones difíciles en este tiempo, te quiero decir algo. Él está con nosotros. Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, porque Él es nuestro Dios, porque su misericordia nos sigue, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro pastor, Él es el que ha dado la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él no nos ha dejado ni nos va a dejar, porque Él quiere que estemos con Él todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová podamos morar por largos días en el reino de los cielos, que estemos alabando a nuestro Señor Jesús todos los días
haciendo su obra, su voluntad, que podamos estar gozosos, estando en la presencia de Dios aquí en la tierra y posteriormente estar en el reino de los cielos, con Él, alabándole y glorificándole. Y el buen pastor seguirá dándonos el alimento en el reino de los cielos, esa agua para vida eterna, porque Él es nuestro Dios y Él no quiere que tú te pierdas. ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido angustiado, afligido? ¿Te ha faltado la fe? Hoy es tiempo que vayas con el buen pastor, que es tiempo para que Él sane tu herida, para que te unja con aceite, para que tu copa esté nuevamente rebosando. Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Él es nuestro Dios, Jesús es nuestro pastor y Él sí tiene el cuidado de nosotros. El atardecer se fue cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar. Pero al llegar al redil, sus ovejas Él contó, como una le faltó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? La noche oscura está, mas a Él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor, que la vida por su oveja da. Como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven a mí. Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven a mí. Ven a mí. ¿Dónde estás? Por montes y valles buscó, hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió al redil. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven a mí. Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven a mí. Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Si tú te has alejado del buen pastor, Amén. Él te ha estado buscando. Él menciona tu nombre. ¿Dónde estás, Juan, Pedro, Margarita? Cual sea tu nombre. Él quiere atraerte nuevamente al redil, porque Él deja las 99, va por la perdida. Si tú te has sentido que te apartaste de Dios, que estás alejado, es tiempo de que te vuelvas a Él. Él te está buscando. Él quiere salvarte. Él no te va a dejar. Él quiere que entres al reino de los cielos. Dios tiene el cuidado de nosotros porque Él es el buen pastor. Él es nuestro Dios. Él está aquí. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser nuestro buen pastor, Jesús. Gracias por tener un cuidado muy especial por cada uno. Aún en este tiempo, Señor, en el cual estamos guardados, en nuestros lugares, Señor, nuestras casas. Padre, queremos que tú vengas, Señor, a fortalecernos, a ayudarnos, a estar con nosotros, a sanar la herida de la peniquebrada, Señor, a curar la herida, a fortalecer el alma, Señor, que está triste, abatida por alguna situación, conflicto, por algún familiar que haya perdido, Dios. Padre, tú ven, sigue sanando, sigue metiendo tu mano, sigue proveyendo, porque tú eres nuestro buen pastor. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amemos a nuestro Dios, no hay otro como Él. Él es el buen pastor. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos.